Saludos cordiales, jóvenes estudiantes. Continuando con las teóricas de la materia de nefrología, esta semana vamos a ver lo que es la afectación renal por el lupus eritematoso sistémico, ya que nos corresponde hablar de lo que son las enfermedades sistémicas que comprometen al riñón. La anterior semana ya hemos visto la diabetes mellitus como una enfermedad importante, y para esta semana he escogido el lupus porque considero que es una de las patologías que tiene mayor repercusión a nivel renal y que condiciona una gran mortalidad si es que no se resuelve o si no se diagnostica de forma oportuna. Por lo tanto, vamos a ver esta patología. Indicaremos que es una enfermedad autoinmune multisistémica caracterizada por la presencia de autoanticuerpos, es decir, que el organismo forma autoanticuerpos o anticuerpos contra propias células del mismo organismo, produciendo una lesión sistémica importante. El diagnóstico inicial se realizó a través de los criterios de la Asociación Americana de Reumatología del año 1987 y a la fecha ha habido modificaciones hasta la actual clasificación del 2012 que veremos más adelante. El daño renal estimado es del 25 a 40% de los pacientes, por lo tanto hay la importancia de esta patología en la repercusión renal, siendo una de las causas más importantes de enfermedad renal crónica terminal y mayor causa de mortalidad en los pacientes con lupus eritematoso sistémico. La prevalencia global en Estados Unidos alcanza aproximadamente de 15 a 51 por 100.000 personas, siendo una mayor prevalencia y una cosa importante en el género o en el sexo femenino en una relación de 9 a 1, es decir que por cada 9 mujeres hay solamente un varón va a enfermar. Los pacientes afroamericanos tienen una prevalencia muy importante de 200 por 100.000 habitantes y una relación en relación a los caucásicos de 31% versus un 13%. En los países con una población predominantemente blanca, la prevalencia varía entre 1 a 23 por 100.000. Entonces es una importante diferencia en relación a los afroamericanos. En lo que respecta a la expectativa de vida para el año 50, la sobrevida de los 4 años solamente alcanzaba un 50% de los casos. O sea, había una alta mortalidad por esta patología debido a que no teníamos terapias que estaban muy avanzadas en ese entonces. Actualmente la sobrevida a los 15 años llega hasta el 80% porque tenemos un arsenal de medicamentos inmunosupresores que llegan a controlar la enfermedad. Entonces, en relación al origen de la autoinmunidad y de las anormalidades inmunológicas en el tenemos que ver tres factores fundamentales. Uno, el factor genético, donde el factor racial hemos visto que la raza negra es uno de los principales factores, son principales razas afectadas por esta patología. Factores epigenéticos, como por ejemplo la metilación del ADN y cambios post-translacionales de las histonas. En relación al género, hemos visto que la mujer fenotípicamente es el factor mayor de riesgo y este probablemente esté relacionado con lo que es el estímulo estrogénico. En relación a agentes infecciosos tenemos causantes del síndrome lúpico, principalmente la tuberculosis y las infecciones por retrovirus demostradas en modelos murinos. Y finalmente el efecto precipitante del síndrome lúpico de los medicamentos, entre los que tenemos la hidralazina, la procainamida, la isoniazida, metildopa, clorpromacina y la aminociclina. Entonces, en la etiología tenemos tres factores fundamentales: la predisposición genética, el sexo, precisamente femenino, y factores ambientales que van a desencadenar o despertar a una persona que esté predispuesta genéticamente para desarrollar la enfermedad. En relación a la susceptibilidad genética, vemos que en pacientes que tienen o desarrollan el HLA de clase 2 como el DRB1 0301 y el DRB1 1503 tienen mayor predisposición. En relación a los pacientes caucásicos, los que desarrollan el factor HLA de DRB1 1501, en los orientales el DRB1 1501 también, y en los hispanos el DRB1 08, siendo los factores del HLA que tienen mayor predisposición genética para desarrollar el lupus eritematoso sistémico. En relación a los factores ambientales, la fuente de los autoantígenos en el lupus, vemos que la importancia de lo que es la luz ultravioleta, ya que la luz ultravioleta va a ir a estimular a los queratinocitos, produciendo una gran cantidad de células apoptóticas que pueden ser células grandes o de formación de células grandes o de formación de células pequeñas, y que presentan una respuesta inmune frente a los antígenos nucleares. Por lo tanto, la luz ultravioleta es la que desencadena de forma importante esta formación de células apoptóticas. De igual forma, dentro de la patogenia de anticuerpos anti-DNA, vemos que
A nivel de la médula ósea tenemos una gran producción de células B que van a producir anticuerpos del tipo IgM anti-DNA, y además a nivel del timo producción gran importante de las células T. Entonces, tanto los antígenos, sean bacterianos o sean agentes externos, van a ir a estimular o van a ser captados por las células presentadoras del antígeno, y estos a su vez, gracias a la HLA de clase 2, van a presentar a las células presentadoras de antígeno, que se van a unir a la célula T produciendo una célula T activada. Esta célula T activada, por estímulo de algunos mediadores internos como son el CTLA4 o el CD40, van a estimular a la célula B producida a nivel de la médula ósea para la formador, gracias a la acción de péptidos, para la gran formación o la formación importante de anticuerpos IgG anti-DNA de alta afinidad. De igual forma, por acción del receptor de la célula T y del CTLA4, esta célula B produce gran cantidad de anticuerpos anti-DNA. Por lo tanto, los factores o antígenos externos serán presentados por la célula al linfocito T, quien estimula la célula B para la formación de estos anticuerpos anti-DNA. Y estos anticuerpos tienen diferentes formas de presentarse a nivel renal, principalmente dos. Una, a través de la formación de complejos inmunes, ya formación de antígeno-anticuerpo preformados, que van a ir a actuar o se van a ir a unir hacia el nivel de la membrana basal, y a nivel de la membrana basal producen un proceso inflamatorio condicionando lo que es la glomerulonefritis. Y otra forma de presentación es que directamente los antígenos o los anticuerpos con el DNA se van a presentar o se van a unir a la membrana basal, por lo tanto estimulando el DNA, la cromatina de los nucleosomas, produciendo alteración del heparansulfato y de la laminina, produciendo una inflamación importante o una reacción, una cadena inflamatoria a nivel de la membrana basal que condiciona la glomerulonefritis en los pacientes con lupus. Pero no solamente hay compromiso a nivel de la membrana basal glomerular, también tenemos un compromiso importante a nivel tubular, ya que estos anticuerpos de DNA van a ir a unirse a las células tubulares renales, produciendo la apoptosis o muerte celular, y además de un daño celular permanente, y por lo tanto condiciona un estadio de injuria renal tubular. Entonces, ¿cuáles son los talles terapéuticos? Estamos viendo que la cascada de respuesta inicia en las células apoptóticas o en el material apoptótico. Estos estimulan a la célula presentadora de antígeno para que el linfocito T estimule a la célula B para la formación de anticuerpos. Entonces podemos actuar aquí en el nivel de la célula presentadora del antígeno con el CTLA4 inmunoglobulina, o a nivel de la célula B para evitar la producción de anticuerpos con el anti-PLIS, el TACI-inmunoglobulina o el anti-CD20 o anti-CD22, que van a barrer con los linfocitos B. Sin embargo, si no hemos podido utilizar estos medicamentos, también tenemos la interleuquina 10, que favorece la estimulación de la célula B para los anticuerpos, y podemos bloquear con una anti-interleuquina 10, o finalmente con algunos anticuerpos monoclonales específicos contra los anticuerpos, como los BC-Telerogan. Entonces, cuando ya hemos visto cuáles son la cascada inmunológica importante en estos pacientes, tenemos que ver cuáles son las manifestaciones clínicas, y vemos que los síntomas constitucionales se presentan en un 60 o un 80% de los casos, siendo las manifestaciones cutáneas las más frecuentes, hasta un 80% de los pacientes, pudiendo dividirse en dos tipos de lesiones: las lesiones específicas y las inespecíficas. Las lesiones específicas se dividen en dos: en la lesión cutánea aguda, subaguda, y la lesión crónica. En este gráfico vamos a ver la lesión cutánea aguda se presenta principalmente a nivel de la región malar, con presencia de eritema, que se denomina eritema en alas de mariposa, por la característica de que presentan no solamente en la región malar, sino también en el dorso de la nariz. En cambio, la subaguda se presenta como presencia de halos sobrelevantados, que normalmente se presentan en la región dorsal del cuerpo, y las lesiones crónicas van a afectar, aparte de la región facial, la región de la cabeza, del cuello, con grandes alteraciones cutáneas y pérdida y alopecia generalizada en la mayoría de los casos. Sin embargo, tenemos algún tipo de lesiones inespecíficas, como son la fotosensibilidad, la presencia de aftas o úlceras bucales, los nódulos subcutáneos, alopecia no cicatrizal, vasculitis leucocitoclástica, líquen plano, el lívido reticularis, la hemorragia en astilla a nivel de las uñas y los infartos periunguales.
Las manifestaciones osteomusculares se presentan en un 90% de los casos. Normalmente los pacientes se van a quejar de artralgias, rigidez matutina, pero que dura menos de 30 minutos, artritis migratoria y episódica. Hay una característica de las lesiones crónicas como es la artropatía de Charcot, donde vemos que hay una desviación cubital de los dedos de la muñeca y algunas alteraciones como los dedos en cuellos de cisne. Además de la necrosis ósea séptica, principalmente a nivel de la cabeza femoral, las mialgias con la miopatía inflamatoria y en algunos casos severos puede el paciente progresar hacia una osteoporosis. Las manifestaciones hematológicas, las más importantes, se caracterizan por leucopenia y linfopenia, además de anemia normocítica normocrómica. En un 10% puede haber anemia hemolítica, que sería un factor indicador de actividad del lupus, además de anemia pura de la serie roja. En muchos casos también se ve acompañada de trombocitopenia por destrucción periférica de las plaquetas, hipoproliferación o secuestro esplénico. Por ejemplo, el síndrome de Evans se caracteriza por la presencia de anemia y trombocitopenia únicamente, sin la presencia de leucopenia. También podemos tener un tiempo parcial de tromboplastina prolongado en el síndrome antifosfolípido y la presencia de enopatía de esplenomegalia en casos de actividad y secuestro de plaquetas a nivel esplénico. Las manifestaciones pulmonares se caracterizan por la presencia de pleuritis, es decir, inflamación a nivel de la pleura, un pulmón encogido, la neumonitis lúpica, que clínicamente se manifiesta con disnea, tos, hemoptisis y fiebre, hemorragia pulmonar cuando está asociado a alteraciones del síndrome antifosfolípido, síndrome de hipoxemia aguda reversible por productos de degradación del complemento, hipertensión pulmonar, síndrome de Raynaud y fibrosis pulmonar con patrón restrictivo en los casos ya avanzados. Las manifestaciones cardíacas se va a presentar en un 25-40% del caso pericarditis, es decir, inflamación del pericardio con derrame pericárdico que puede progresar hacia un taponamiento cardíaco si el paciente no se corrige o no se resuelve de forma precoz sus datos de actividad. Además puede presentar miocarditis, o sea, inflamación del miocardio con trastornos de la conducción, además de cardiomegalia e insuficiencia cardíaca. En un porcentaje importante los pacientes van a desarrollar una endocarditis no infecciosa denominada endocarditis de Lipman-Sachs. Esto se caracteriza por la presencia de verrugas fibroinflamatorias y que como dato importante tienen un hemocultivo negativo, es decir, que pacientes no van a desarrollar un proceso infeccioso, sino es una verruga fibroinflamatoria por la presencia de los autoanticuerpos o de los inmunocomplejos que se depositan a nivel de las válvulas cardíacas. En algunos casos podemos tener enfermedad coronaria y progresar a un infarto agudo de miocardio. Las manifestaciones neuropsiquiátricas se presentan hasta en un 17-75% de los casos. Va a haber deficiencias cognitivas, estados confusionales, síndromes neurológicos focales y, en algunos casos, síndromes neurológicos del sistema nervioso periférico. A nivel digestivo, el paciente va a tener síntomas inespecíficos como náusea, vómito, diarrea, dolor abdominal cuando está asociado a vasculitis o pancreatitis, hepatitis crónica activa, enteropatía perdedora de proteínas, cirrosis biliar primaria, colangitis autoinmune, hiperplasia nodular regenerativa y vasculopatía oclusiva trombótica del síndrome de Budd-Chiari. Las manifestaciones oftalmológicas se pueden presentar como exudados algodonosos de la retina o síndrome de Sjögren, con uveitis, escleritis y neuritis óptica. Ahora, en relación al capítulo que nos interesa, que son las manifestaciones renales del lupus, vemos que el 25-50% de los pacientes presentan manifestaciones al inicio de la enfermedad. Es decir, que va a ser el primer síntoma que nos va a orientar a que un paciente pueda tener lupus hasta en la mitad de los casos. El 60-80% de los casos lo van a desarrollar en el camino después de haber iniciado con otros síntomas inespecíficos. La proteinuria es el síndrome cardinal, como vemos se presenta hasta en un 100% de los pacientes que tienen lupus. El nefrótico de un 45 a 65, la presencia de cilindros granulosos hemáticos, la hematuria microscópica un 80%, macroscópica 1 a 2%, deterioro de la función renal dependiendo del estadio de la enfermedad desde un 40 al 80%. Es importante el deterioro en esos pacientes que están en una actividad franca de lupus. Rápido deterioro de la función renal un 30%, falla renal aguda de 1 a 2%, hipertensión está en el 50% de los casos, hipercalemia en el 15% y anormalidades tubulares del 60-80% de los casos. Entonces, lo más importante que tienen estos pacientes o la forma de presentación es proteinuria, síndrome nefrótico y un deterioro de la función renal.
Entonces, dependiendo el estadio o la clase de la nefritis lúpica, vamos a tener las diferentes manifestaciones según esta corte de Seshan, donde 541 pacientes se han evaluado dependiendo de la clase de lupus según biopsia renal, y vemos que en la clase 1 o la mesangial mínima, lo más importante es que puede presentar una proteinuria o hematuria sintomática y en algunos casos, 20 pacientes nada más, síndrome nefrótico. En cambio, en la clase 2, que es la mesangial proliferativa, ya va a aparecer pacientes con síndrome nefrítico. Normalmente lo que predomina es la proteinuria sintomática e incluso puede llegar a falla renal aguda, pero en un porcentaje bajito. En la clase 3, lo que predomina es el síndrome nefrítico, seguido del nefrótico y el proteinuria hematuria sintomática. En la clase 4 global y segmentaria, lo que predomina es el síndrome nefrótico, acompañado de un síndrome nefrítico y una falla renal aguda en un importante número de pacientes. E incluso ya a partir de ese estadio el paciente ya puede tener datos de enfermedad renal crónica. En el estadio 5 lo que predomina es el síndrome nefrótico en la mayor porcentaje de los casos, y en la clase 6 lo que vemos con mayor frecuencia es un síndrome nefrótico y en un 89 pacientes ya con datos de enfermedad renal crónica avanzada. Entonces, ¿qué laboratorios tenemos para el diagnóstico de lupus? Existen los laboratorios específicos y no específicos. Algunos laboratorios asociados o de patologías asociadas con el síndrome antifosfolípido podemos solicitar los anticuerpos antifosfolípido, el anticoagulante lúpico que se presenta hasta en un tercio de los pacientes que tienen lupus eritematoso, la beta-2 proteína transportadora de globulina. Es importante pedir un hemograma donde vamos a ver pancitopenia, siendo la anemia lo más frecuente y la leucopenia hasta en un 50% de los casos. Y los anticuerpos o el perfil inmunológico específico para el lupus, solicitando el anti-DNA, el ANA o anticuerpos antinucleares, el complemento y algunos anticuerpos específicos como el anti-Smith, que se presenta en un 15-50%, principalmente asociado a la nefritis, el anti-ROI y el anti-LA, y los anticuerpos antifosfolípidos. El ANA y el anti-DNA son los principales anticuerpos que se debe solicitar cuando se está diagnosticando el lupus, porque vemos que tiene una especificidad del 95% para el anti-DNA nativo y el ANA una sensibilidad del 90% y una especificidad del 70%. Entonces siempre es importante para el diagnóstico de esta enfermedad el perfil inmunológico. Y ya vamos a ver aquí en el cuadro que esos son los criterios del 82 del Colegio Americano de Reumatología, donde los criterios diagnósticos eran clínicos y laboratoriales. Los clínicos con exantema malear, el exantema discoide, fotosensibilidad, úlceras orales, artritis, serositis, trastorno renal, trastornos neurológicos, trastorno hematológico, trastorno inmunológico y anticuerpos antinucleares como criterios diagnósticos para el lupus. Actualmente estos criterios se han visto modificados por el SLIC, que es el Grupo Clínico de Colaboración para el Lupus Eritematoso Sistémico, y el 2012 ha sacado nuevos criterios para el lupus. Entonces, dividiendo o presentando como criterio el lupus cutáneo agudo, con la presencia de eritema malar lúpico, la necrosis epidérmica tóxica, el lupus bulloso, exantema maculopapular y fotosensibilidad en ausencia de dermatomiositis o lupus cutáneo subagudo. En la forma aguda, el lupus cutáneo crónico como un exantema discoide, lupus hipertrófico o verrugoso con paniculitis lúpica o lupus profundus, lupus mucoso, lupus tumidus, pernicious lúpica, perniosis lúpica, superposición lupus discoide, líquen plano. Las lesiones cutáneas del lupus, como se hablaba antes del eritema malar o exantema discoide. Las úlceras orales, que son un criterio importante en el paladar o en la mucosa nasal en ausencia de otras causas. La alopecia ya es considerado un criterio no cicatrizal en ausencia de otras causas. La sinovitis, antes se consideraba la artritis como tal, de dos o más articulaciones con presencia de tumefacción o derrame o dolor en dos o más articulaciones con una rigidez matutina de más de 30 minutos. La serositis, pleuritis o pericarditis de más de un día. El compromiso renal, donde vemos que tiene que haber una proteinuria en 24 horas mayor a 500 miligramos día, o la presencia de cilindros celulares hemáticos en orina. El compromiso neurológico con convulsiones, psicosis, mononeuritis múltiple, mielitis, neuropatía central,
o periférica, síndrome confusional agudo o ausencia de otras causas. La anemia hemolítica ya es considerado un criterio diagnóstico. La leucopenia menor a 4000, linfopenia menor a 1000, la trombocitopenia menor a 100.000, que son factores. Antes la linfopenia era menor a 1500, ahora se considera menor a 1000, y la trombocitopenia siempre era menor a 100.000 y la leucopenia menor a 4000. Y los criterios, estos son los criterios clínicos. Y hay los criterios inmunológicos, donde la presencia del ANA por encima del valor de referencia de laboratorio, los anticuerpos anti-DNA por encima del valor de referencia de laboratorio o 2 veces por encima del valor de referencia si es determinado por ELISA, la presencia de anticuerpos anti-SM y la positividad de anticuerpos antifosfolípido. Ya se consideran los antifosfolípidos como criterios del lupus eritematoso sistémico. Dentro de lo que tenemos al anticoagulante lúpico, al RPR, que es un falso positivo, el anti-beta 2 glicoproteína y el anticuerpos anticardiolipina a título positivo. El complemento bajo C3, C4 y CH50 y el test de Coombs directo positivo en ausencia de anemia hemolítica. Entonces estos son criterios del lupus eritematoso, actualmente divididos en criterios clínicos y criterios inmunológicos. Dice, los criterios son acumulativos y no necesitan estar presentes al mismo tiempo todos. Se clasifica al paciente de LES si presenta al menos 4 de los criterios clínicos o inmunológicos, debiendo al menos estar presente un criterio clínico y otro inmunológico. También se clasifica LES al paciente con biopsia renal compatible con nefritis lúpica que asocia unos ANA o anti-DNA positivos. Entonces es importante, 4 criterios clínicos y un inmunológico. Siempre tiene que haber por lo menos uno clínico y un inmunológico para diagnosticar. Ahora, una vez que hemos diagnosticado el lupus, también hay un formulario de evaluación de actividad de la enfermedad, donde vemos que se pueden dividir dependiendo de la cantidad de puntos que pueda tener el paciente, dependiendo de las causas, principalmente siendo las que tienen mayor puntaje los problemas neurológicos como convulsiones, psicosis, síndrome orgánico cerebral, trastorno visual de pares craneales, cefalea, accidente cerebrovascular, y las vasculitis como los principales que tienen un puntaje elevado. Y otras causas, otros elementos de actividad son la vasculitis, la artritis, miositis, presencia de cilindros urinarios, hematuria, proteinuria, piuria, erupción inflamatoria, alopecia, úlceras mucosas, pleuritis, pericarditis, hipocomplementemia, principalmente C4, anti-DNA elevado, fiebre, excluyendo infección, trombocitopenia y leucopenia. Todos van a dar un puntaje y se dice que hay una actividad leve cuando está a menos de 3 puntos, moderada de 4 a 12 y una actividad severa cuando tenemos más de 12, más de 13 puntos en esta escala de Selena-Sledai, que nos habla de la actividad del lupus y nos da factor pronóstico y de tratamiento para los pacientes. ¿Cuáles son las indicaciones o consideraciones de la biopsia renal en los pacientes con lupus? La biopsia renal rara vez es útil para establecer el diagnóstico del LES como causa de nefritis en pacientes que carecen de otros criterios diagnósticos para el LES. No obstante, es útil para establecer la clase específica y la severidad de la nefritis lúpica. Algunas indicaciones son la hematuria inexplicable, particularmente la presencia de eritrocitos dismórficos, la presencia de cilindros celulares, la proteinuria mayor a 500 miligramos día y el deterioro de la función renal con incremento de los azoados y disminución de la filtración glomerular. Los hallazgos de la biopsia facilitan la decisión de iniciar o intensificar la terapia citotóxica en la nefritis lúpica. No es lo mismo tener un paciente con una clase lúpica 2 que una clase lúpica 4S, por ejemplo. Una 4 global. Antes de recomendar una biopsia renal se debe evaluar primero el tamaño y la integridad del riñón mediante una ultrasonografía, siendo probablemente una contraindicación relativa que el riñón esté disminuido en al menos 3/4 del tamaño normal esperado. Hay que evaluar la presencia o no de infección del tracto urinario y la presencia de trastornos de la coagulación, porque pueden condicionar que el paciente tenga una sepsis con foco punto de partida urinario o pueda hacer un hematoma en el momento de la biopsia. Entonces es importante considerar estos factores antes de hacer una biopsia renal. ¿Qué lesiones podemos encontrar o qué tipo de patrones? Hay un patrón mesangial, endotelial y epitelial, es decir, el compromiso va a ser a los 3 niveles. En el mesangial se desencadena la hipercelularidad mesangial en los estadios iniciales, estadio o las clases 1-2, un patrón endotelial
con componente exudativo por acúmulo de leucocitos, lesión de células endoteliales y proliferación endocapilar, con roturas de la pared capilar en las clases 3-4 y un patrón epitelial con depósitos subepiteliales de anticuerpos y complemento que lesionan el podocito, condicionando lesiones no proliferativas y no exudativas principalmente en la clase 5. ¿En qué condiciones tenemos que repetir una biopsia renal? Cuando hay una mejoría de la función renal pero el paciente persiste con proteinuria, o un síndrome nefrótico persistente recurrente, o lento deterioro de la función renal. Este es un glosario importante para las definiciones de las clases lúpicas. Ya habíamos hablado de este tipo de lesiones en lo que es la glomerulonefritis focal y segmentaria, indicando que difuso es una lesión que compromete más del 50% del glomérulo, focal menos del 50% del glomérulo, una lesión global que compromete más de la mitad de los glomérulos, en riñón, segmentaria que compromete menos de la mitad de los glomérulos. Hipercelularidad mesangial se define como más de 3 células mesangiales por región mesangial en una sección de un grosor de 3 micrones. Proliferación endocapilar a una hipercelularidad endocapilar debido a un infiltrado de células mesangiales, células endoteliales y monocitos que producen una disminución de la luz de los capilares glomerulares. Proliferación extracapilar o semiluna es una proliferación celular de más de 2 capas celulares que ocupan un cuarto o más de la circunferencia de la cápsula glomerular. Cariorexis es la presencia de núcleo fragmentado, pignótico y apoptótico. Necrosis, una lesión caracterizada por fragmentación del núcleo o disrupción de la membrana basal glomerular, a menudo asociado con material rico en fibrina. El trombo hialino, un material eosinofílico intracapilar con consistencia homogénea, compuesto de depósitos inmunes según los riesgos a la inmunofluorescencia. Y proporción de glomérulo comprometido indica el porcentaje de glomérulos totales afectados por la nefritis lúpica, lo cual incluye a los glomérulos esclerosados debido a la nefritis lúpica y excluye a los glomérulos isquémicos debido a una inadecuada perfusión por una patología vascular no lúpica. Entonces, ¿cuál es la clasificación de la nefritis lúpica? La nefritis lúpica se divide en 6 clases, habiendo una subdivisión de la clase 4, una lesión segmentaria y una lesión global. La clase 1 se denomina nefritis lúpica mesangial mínima y se caracteriza por un glomérulo normal a la microscopía de luz y depósitos inmunes mesangiales por inmunofluorescencia. La clase 2 se denomina nefritis lúpica mesangial proliferativa, donde hay una hipercelularidad puramente mesangial de cualquier grado o expansión de la matriz mesangial por microscopía de luz y depósitos inmunes mesangiales. Además existen depósitos subepiteliales o subendoteliales escasos y aislados que pueden ser visibles por inmunofluorescencia o microscopía electrónica, pero no por microscopía de luz. La clase 3 se divide o se denomina nefritis lúpica focal. Es una glomerulonefritis segmentaria o global, endo o extracapilar, focal activa o inactiva, que afecta menos del 50% del glomérulo. Por eso se denomina focal. Típicamente presenta lesiones subendoteliales focales con o sin alteración mesangial. Se puede dividir en 3 tipos dependiendo de si son lesiones activas o crónicas. Activa cuando hay una nefritis proliferativa focal, activa y crónica cuando es proliferativa y esclerosante, y crónicas inactivas con cicatriz glomerular en la necrosis esclerosante focal. La clase 4 se divide o se denomina nefritis lúpica difusa. Se divide en 2, en lesiones segmentarias, que pueden ser agudas, crónicas o crónicas, y las lesiones globales, que también pueden ser agudas, crónicas o crónicas. Es una glomerulonefritis segmentaria global endo o extracapilar, activa o inactiva difusa, que afecta más del 50% de los glomérulos. Típicamente se presenta con depósitos inmunes subendoteliales difusos con o sin alteración mesangial. Se divide en segmentaria difusa, cuando el 50% del glomérulo afectado tiene lesiones segmentarias, y global difusa cuando más del 50% del glomérulo tiene lesiones globales. Segmentaria se define como una lesión que afecta menos de la mitad del penacho glomerular. Esta clase incluye casos con depósitos difusos de asas de alambre, pero con poco o nada de proliferación glomerular. La clase 5 se denomina nefritis lúpica membranosa y los depósitos inmunes son subepiteliales, segmentarios o globales por microscopía de luz, inmunofluorescencia o microscopía electrónica con o sin alteración mesangial. La nefritis lúpica clase 5 puede ocurrir en combinación con la clase 2 o clase 4.
La nefritis lúpica clase 5 puede mostrar esclerosis avanzada. Y finalmente la última clase o más avanzada es la clase 6 o nefritis lúpica esclerótica avanzada, donde más del 90% de los glomérulos se encuentran globalmente esclerosados sin actividad residual. Y el paciente ya está con una enfermedad renal terminal con criterio de iniciar terapias de sustitución o ser trasplantado. Entonces, ¿cuáles son los indicadores de actividad y de cronicidad en una biopsia renal? Lesiones activas son la hipercelularidad endocapilar con o sin infiltración leucocitaria y con disminución sustancial del lumen. La cariorrexis, necrosis fibrinoide, ruptura de la membrana basal glomerular, presencia de semilunas celulares o fibrocelulares, asas de alambre y trombos hialinos. Por ejemplo, la ruptura de la membrana basal, como vemos en esta diapositiva, en este corte histológico, donde vemos que la membrana pierde su integridad y ya se ha producido alteraciones, ruptura a nivel de la membrana en varios segmentos del glomérulo. La presencia de asas de alambre o trombos hialinos, donde vemos la formación de trombos a nivel del glomérulo, con algunos segmentos que parecen o simulan lo que son asas por acumulaciones fibrocelulares. Y las lesiones crónicas son la esclerosis glomerular global o segmentaria, adherencias fibrosas y semilunas, ya no celulares, sino fibrosas. Entonces ya son riñones donde prácticamente hemos perdido la arquitectura, hay gran formación de fibrosis, adherencias fibrosas, hay varios segmentos o capilares que están atrofiados, disminuidos, proliferación mesangial, y ya la semiluna es ya fibrosa no celular en estos pacientes. Entonces, índices de actividad, tenemos a la proliferación celular, necrosis fibrinoide, media luna celular, trombo hialino, asas de alambre y filtrado leucocitario. Índice de cronicidad de la esclerosis glomerular y las medialunas fibrosas. Y a nivel tubular, índice de actividad es un infiltrado de células mononucleares, y de cronicidad la fibrosis intersticial y atrofia tubular. Entonces, para resumir, la nefritis clase 1 o mesangial mínima, hay un acúmulo mesangial de depósitos inmunes sin alteración en la microscopía de luz, donde vemos glomérulos prácticamente normales con discreta proliferación sin compromiso de endotelial o epitelial. En la clase 2 o mesangial proliferativa hay hipercelularidad mesangial con depósitos inmunes mesangiales y pequeños depósitos inmunes de la pared capilar. Entonces ya vemos en algunos segmentos mesangiales que existe discreta proliferación, aunque no es importante, no es avanzada, pero ya es, a diferencia de la clase 1, está un poquito más proliferada y se ve más depósitos inmunes en la pared capilar. En la clase 3 o proliferativa focal hay compromiso de menos del 50% del glomérulo, con lesiones proliferativas endocapilares o segmentarias y cicatrices glomerulares inactivas y sin necrosis de la pared capilar y presencia de semilunas, con proliferación mesangial. Entonces aquí ya tenemos proliferación, hay algunas cicatrices con fibrosis o presencia de semilunas fibrocelulares, y hay proliferación también del mesangio en estos casos. En la clase 4, proliferativa difusa, es más del 50% de glomérulos presentan lesiones globales en la clase 4G, con proliferación mesangiocapilar, extracapilar y endocapilar, global y difusa, o la presencia difusa de asas de alambre. Entonces ya la proliferación es más importante, hay más del 50% de glomérulo con lesión global, y hay proliferación tanto del mesangio como a nivel endo y extracapilar. Y la clase 4 segmentaria, más del 50% del glomérulo presenta lesiones segmentarias con proliferación endocapilar segmentaria con o sin necrosis. Entonces, de igual forma, vemos una proliferación importante, sin embargo, que presenta solamente en lesiones segmentarias en algunos segmentos del riñón con presencia de necrosis. La clase 5 o nefritis lúpica membranosa, hay depósitos inmunes subepiteliales y granulares, globales y segmentarios. Cualquier grado de hipercelularidad mesangial, hay depósitos subendoteliales, inmunofluorescencia y microscopía electrónica, y puede estar combinada con las clases 3 o clase 4. Entonces vean, la membrana basal se ve engrosada, hay gran cantidad de depósitos. En la tinción de plata vemos el engrosamiento de la membrana basal glomerular en la mayoría de sus segmentos, y esta es la clase 5 con depósitos subepiteliales principalmente, predominantemente.
Y finalmente la clase 6 en esclerosis avanzada con más del 90% de glomérulos esclerosados sin datos de actividad, todos ya son crónicos, y un estadio avanzado de las clases 3, 4 o 5, donde vean se perdió completamente la arquitectura del glomérulo. Ya no vemos luces capilares, no vemos, solamente vemos como un penacho o una masa, un glomérulo ya completamente esclerosado. Y la tinción de plata igualmente, vean, son glomérulos que prácticamente han perdido toda su arquitectura y solamente se ve esclerosis. Ya es el estadio final avanzado de la enfermedad. Sin embargo, también tenemos compromiso tubular intersticial se presencia en un 14% en la clase 2 y en un 50% en la clase 4, con infiltrados linfocitos, células plasmáticas, neutrófilos y macrófagos. Hay depósitos de inmunoglobulina, lesión tubular por complejos inmunes y atrofia tubular y fibrosis intersticial como factores predictores de mal pronóstico. Y también lesiones vasculares renales, lesiones que se acompañan de la glomerulonefritis con extensiones de lesión de complejos inmunes, vasculitis lúpica y coagulopatía asociada a trombosis vascular glomerular con síndrome de hemolítico urémico, síndrome antifosfolípido y la púrpura trombocitopénica trombótica. Entonces podemos tener vasculopatía lúpica o cilindros microvasculares de inmunoglobulina, donde hay presencia de trombos y alinos, como se observa en la figura. Trombos y alinos dentro del nivel de los capilares. También podemos tener una microangiopatía trombótica con presencia externa de trombos de fibrina en las arterias y glomérulos, ya por fuera de los capilares glomerulares, con presencia de trombos por fuera. Tenemos vasculitis, donde hay presencia de necrosis fibrinoide de la pared acompañada de células inflamatorias, presencia de neutrófilos con necrosis fibrinoide. Y finalmente podríamos tener esclerosis vascular y depósitos inmunes vasculares, depósitos granulares de los complementos entre las células del músculo liso de la pared vascular. Hay depósitos granulares en las paredes capilares. Entonces, ¿cuál es el rol de los podocitos en el lupus, en la nefritis lúpica? Se ha visto que en las clases 3 y 4 hay una alteración o una patología podocitaria identificada. En los pacientes no evidente en la clase 1 y clase 2, principalmente es en las clases 3 y 4, donde tenemos una afectación importante o una podocitopatía. Por lo tanto, dentro de los factores de la mediación del daño, en el daño mediado por los anticuerpos tenemos proteinuria por fusión podocitaria por la presencia de anticuerpos anti-ADN nativo. En el daño mediado por células tenemos inclusión podocitaria de las semilunas. En las semilunas, el daño mediado por la respuesta inmune por la expresión podocitaria del complejo mediador de compatibilidad clase 1 y clase 2 y CAM1 receptor de interleuquina 4, 10, 13, comportamiento como presentador de antígenos, y finalmente el podocito como otra célula inmune como un comportamiento similar a los linfocitos T en la señalización para la proliferación a nivel de las células B y la formación de anticuerpos. ¿Cuál es la correlación clínico-patológica dependiendo de la clase? Como hemos visto en un cuadro inicial en un trabajo donde veíamos más de 500 pacientes, vemos que la clase 1 tiene un pronóstico favorable, no hay evidencia clínica de enfermedad y es una proliferación mesangial mínima, apenas visible en la microscopía electrónica. En la mesangial proliferativa, el pronóstico todavía es bueno y no hay mucha hipertensión. El complemento y el DNA se ve en un 1/3% de los casos, la función renal está normal. Puede haber hematuria microscópica y lo más frecuente es ver proteinuria sintomática. En la clase 3, proliferativa focal, hay proteinuria aislada, puede haber un nefrótico y nefrítico, formas combinadas mixtas, hay hematuria, hay actividades en un 80% de los casos y es hipertensión es común en estos pacientes. La clase 4 es la que tiene peor pronóstico. El pronóstico es malo, hipertensión común, hay una gran actividad con una disminución importante del complemento y títulos anti-DNA muy elevados, deterioro de la función renal hasta en 82% de los casos y se puede manifestar como síndrome nefrótico, 90% con nefrítico y hematuria importante. La clase 5 principalmente al haber una podocitopatía o lesión de la membrana basal por depósitos subepiteliales hay principalmente un síndrome nefrótico. No habrá nefrítico, no hay hematuria, hay deterioro de la función renal importante con un complemento puede estar normal o levemente disminuido. Y en la clase 6, proteinuria con bajos niveles, microscopía o hematuria microscópica, la función renal muy deteriorada con hipertensión arterial y con pronóstico ya malo en relación a la sobrevida del riñón.
Por lo tanto, los depósitos subendoteliales los vamos a ver en la clase 3 y en la clase 4, donde tenemos afectación nefrítica principalmente y hematuria. En cambio, en la clase 2 mesangial, los depósitos son mesangiales, tanto en la clase 1 como en la clase 2, principalmente en la clase 2. En cambio, en la clase 5, los depósitos subepiteliales. Entonces, para que recordemos, dependiendo de la clase, dónde se localizan los depósitos de inmunocomplejos. ¿Y cómo vamos a manejar la nefritis lúpica? Dependiendo de la clase. La clase 1 no tiene manejo específico. En la clase 2, si la proteinina es mayor a 1 gramo día y hay actividad inmunológica, podemos utilizar esteroides, entre los cuales tenemos a la prednisona, dosis de 20 miligramos orden día por 2 a 3 meses, o prednisona de miligramo kilogramo peso en pacientes con síndrome nefrótico y compromiso de la función renal. Ahora, en las clases 3 y 4 tenemos dos tipos de terapias: la terapia de inducción y la terapia de mantenimiento. La terapia de inducción es la terapia inicial para poder dar una carga importante de medicamentos inmunológicos que nos puedan disminuir la respuesta inflamatoria severa que tienen estos pacientes. En inducción, por lo tanto, podemos utilizar glucocorticoides en dosis de 0,5 a 1 miligramo kilogramo peso día o equivalente a la prednisona, en pulsos de metilprednisolona en dosis de 0,5 a 1 gramo día durante 3 días, luego seguida de una dosis de prednisona de 1 miligramo kilogramo peso día, con la reducción de forma paulatina hasta la dosis mínima eficaz a los 3 a 6 meses. Por lo tanto, se empieza a un título alto y se va disminuyendo lentamente hasta mantener dosis mínima por lo menos durante 6 meses. En esta terapia podemos añadir como tratamiento inmunosupresor a la ciclofosfamida con pulsos intravenosos de 500 miligramos cada 2 semanas durante 3 meses para brotes leves moderados y en pacientes caucásicos en la pauta del estudio de Eurolupus, o pulsos mensuales de 500 miligramos a 1 gramo por metro cuadrado durante 6 meses en la pauta del New York Heart Association. Además, podemos utilizar mofetil-micofenolato en dosis de 2 a 3 gramos día. Se prefiere este tratamiento de inducción en pacientes latinoamericanos o afroamericanos y mujeres con deseo genético. En los casos refractarios se puede recurrir a una de las pautas que no haya sido utilizado previamente, junto con pulsos de metilprednisolona. Si esto no fuese suficiente, se puede añadir rituximab o un anticolinérgico, principalmente el tacrolimus. Y el mantenimiento debe ser por lo menos durante 3 años. O sea, la inducción hasta 6 meses y la terapia de mantenimiento durante 3 años. El mofetil-micofenolato, que se ha utilizado de 2 a 3 gramos en inducción, se baja la dosis de 1 a 2 gramos día o bien a azatioprina de 2 miligramos kilogramo peso día. En los casos graves refractarios que hayan precisado ciclofosfamida para la inducción, se puede utilizar pulsos de ciclofosfamida trimestrales para el mantenimiento y disminuir la actividad de estos pacientes. Entonces, en la nefritis lúpica proliferativa, dependiendo de los grados de actividad, sean leves, moderadas o severas, podemos hacer tratamiento de inducción con prednisona y azatioprina en las formas leves. En la forma moderada, metilprednisolona más prednisona y mofetil-micofenolato o azatioprina. O en la forma severa, metilprednisolona a una dosis más elevada de 1 gramo por 3 dosis, más prednisona y ciclosporina oral o pulso mensual, ciclofosfamida. Y cuando haya refractariedad de tratamiento, podemos utilizar o recurrir al rituximab, que es un anticuerpo monoclonal anti-CD20 o inmunoglobulina endovenosa, utilizándose la terapia de mantenimiento con prednisona más azatioprina o ácido mucofenólico o ciclosporina A en las dosis indicadas en la presentación. La clase 5 también se hace una terapia de inducción y de mantenimiento. La inducción con glucocorticoides, con una pauta similar a la nefritis lúpica clase 3 y 4, más micofenolato o pulsos intravenosos de ciclofosfamida como segunda opción. En caso de tener escasas respuestas, se asocia un anticalcineurínico como la ciclosporina o tacrolimus, o finalmente, si no hay respuesta a ninguno de estos tratamientos, el rituximab. Y el mantenimiento se hace con esteroides más mofetil-micofenolato o azatioprina en dosis similares a la clase 3-4 y anticalcineurínicos. ¿Cuándo se considera un paciente no respondedor o resistente al tratamiento? Cuando hace resistencia a la ciclofosfamida, donde podríamos utilizar el mofetil-micofenolato, que se ha visto en una serie de casos con una remisión de proteinuria del sedimento. Si hubiera resistencia al mofetil-micofenolato,
Estudios sugieren el uso de curso corto de la ciclofosfamida, y si estuviera resistencia al morfetílico, fenolato y ciclofosfamida, hay estudios observacionales y reporte de casos donde el rituximab ha tenido buenos resultados en estos pacientes. En relación a agentes biológicos de inmunomodulación, tenemos diferentes medicamentos dependiendo del target que queramos buscar. Si queremos hacer depresión completa de las células B, o así decir anticuerpos anti-CD20 o anti-CD22, tenemos al rituximab o al eprotuzumab. Si queremos hacer aféresis de los anticuerpos anti-DNA nativo, podemos utilizar el anticuerpo abetimus, el bloqueo de la coestimulación de la célula T con el abatacept, el betalacep, y el bloqueo de la estimulación de la célula T con el belimumab. O sea, tenemos diferentes opciones de anticuerpos que podrían ir a actuar a nivel de diferentes sitios de la cascada de la respuesta inflamatoria o inmunológica en el paciente. Finalmente, un dato importante es el lupus y el embarazo, porque tiene una importancia importante fundamental en la edad fértil de la mujer. Hay un mal pronóstico durante y después del embarazo y una prevalencia de 5 a 100 por 100.000 habitantes. ¿Qué factores están asociados al compromiso del lupus en el embarazo? La hipertensión desencadenada por la enfermedad renal, el tromboembolismo por la presencia de anticuerpos antifosfolípidos y una proteinúria importante masiva, infecciones del tracto urinario recurrente en pacientes con terapia inmunosupresora y en los pacientes alteración de riesgo congénito o bloqueo cardíaco congénito en pacientes que tengan anti-RO, anti-SSA o anti-LA-SSB en las mujeres gestantes. Entonces tenemos dos corrientes. ¿Cómo puede afectar el lupus al embarazo y cómo el lupus afecta cómo afecta el embarazo al lupus? Entonces el embarazo en una paciente lúpica puede condicionar una actividad de la enfermedad hasta en un 74% de los casos, con alteraciones cutáneas hematológicas, principalmente entre el tercer trimestre y posparto, con un inicio durante el embarazo posparto que tiene mayores complicaciones y se asocia al lupus neonatal y presencia de síndrome antifosfolípido. Por lo tanto, mujer que se embarace y que tiene lupus puede tener todo este tipo de cascada de actividad. Y cómo el lupus afecta a las mujeres embarazadas, es decir, la mujer tiene lupus y se embaraza, corre el riesgo de que desarrolle HELP durante el embarazo, preeclampsia, abortos hasta en el 50% de los casos, retardo de crecimiento intrauterino y parto prematuro 3 veces más frecuente que en comparación con las mujeres que no tienen lupus. Nuestras opciones terapéuticas en el lupus son la utilización de glucocorticoides, incrementando el riesgo de diabetes gestacional y ruptura prematura de membranas. No podemos usar ciclofosfamida, no podemos usar morfetílico fenolato ni tampoco rituximab. La cetoprinesis está permitida y la hidroxicloroquina, ciclosporina y tacrolimus también se permite la utilización. Entonces, en relación al pronóstico, ¿cuáles son las causas de muerte en pacientes con nefritis lúpica? La principal causa de mortalidad en niños, la falla renal seguida de los procesos infecciosos. En adultos, las infecciones seguidas de la falla renal. Y en un estudio de la clínica Mayo, factor importante también de compromiso y de mortalidad en lúpicos será la enfermedad cardíaca isquémica y el stroke. Entonces vemos que la falla renal es uno de los principales factores de mortalidad del paciente lúpico. Como hemos visto, se puede presentar como primer síntoma o primera causa de aparición de lupus hasta en el 50% de los casos, y en un 80% durante el curso de la enfermedad va a tener compromiso renal, siendo el principal causante de mortalidad en estos pacientes. Gracias.